leyendo. Buenos días, respetados lectores, suponiendo que están leyendo, futuros presidenciables, concejales, directivos, eh, personas que van a dirigir este país. Me permito presentar mi compartir político semanal. Esta semana lo llamo Si yo fuera Petro. Pues basado en esa canción que dice, si Dios fuera negro, mi compadre, todo cambiaría. Negro fuera el Papa y negro el ministro. Negra Blancanieves y negro Jesucristo. De ahí me surge la idea de, bueno, si yo fuera Petro, si yo fuera Petro, mi compadre, ¿yo qué haría? Primero hay que entender qué es lo que les molesta de Petro, cuál es el problema con Petro. Y definitivamente el problema radica en que lo dijo María Fernanda Cabal en una entrevista que le hicieron. ¿Qué es el problema? ¿Cuál es el problema con Petro? No ha hecho nada bueno. Y ella dice, él es audaz. Es audaz y pues sustenta su posición y bueno, dice toda la cantidad de su verborrea y su cantinela uribista, apoyada por su marido, eh, Laforgue. Pero, pero es que ella dice, afirma que Petro es audaz. ¿Y por qué es audaz? Pues que sencillamente está cambiando todo el paradigma, todo el esquema del Estado, la percepción como nosotros creemos que el Estado es. Como dijo el abogado Sanín, el Estado está diseñado para robar. Él ya está cambiando esa percepción cultural que nosotros tenemos. Y pues obviamente las reformas que él propone no van a pasar porque tocan fibras sensibles de grupos económicos que no están dispuestos a negociar o a perder sus privilegios. Y pues cada reforma le han puesto talanqueras, pero porque es que toca fibras sensibles. Y estas fibras sensibles no van a perder su estatus simplemente. Un grupo de privilegiados no van a perder su estatus simplemente porque llegó un presidente del pueblo y de abajo construyendo proyecto de vida y construyendo proyecto de país. Y no lo van a hacer. Es que revisemos esas reformas. La reforma tributaria, o sea, la reforma, el presupuesto, por última, porque es que el presupuesto de la nación es una reforma tributaria. La reforma tributaria del presupuesto de la nación no va a pasar. Y no pasa porque simplemente ha habido cosas como por ejemplo, que lo puedo hacer por decreto, es quitar el 4 por mil en las cuentas bancarias de aquellas personas que no movemos 16 millones de pesos en nuestras cuentas de ahorro mensuales. Personas que no movemos 16 millones de pesos mensuales en nuestras cuentas de ahorro y sin embargo estábamos pagando desde hace 20 años que apareció o más el impuesto del 4 por mil. Estábamos pagándolo. ¿A quiénes? A los ricos. Por cada peso que retiraban, por cada 1.000 pesos que retirábamos, pues eran 4 pesitos, dijo en aquella época ese político que siempre disminuía o utilizaba el diminutivo para, para mitigar el impacto que realmente tenía 4 por cada 1.000 pesos. Pero si son 100.000, ¿cuánto es? Y si es 1.000.000, ¿cuánto es? Y si son 10 millones o 5 millones de usuarios de cuentas de ahorros, ¿cuánto es? Y recuerden que ese 4 por mil era directamente para los que estábamos bancarizados, los que estamos bancarizados que como somos una gran mayoría, pues se ganan el concepto de la proporción del volumen de la economía japonesa. Entonces, mayor cantidad de personas, un poquito de ganancia que desborda las arcas. Pues obviamente él anuncia que le quita el 4 por mil a las cuentas bancarias que no manejamos 16 millones de pesos mensuales y pues obviamente eso genera un caos, unas réplicas a través de los medios de comunicación que defienden los intereses de los ricos, de los bancos y de los candidatos a la presidencia que defienden los intereses de los bancos, como la candidata de los Gilinski. Pues tampoco iba a pasar la reforma
de quitar el impuesto que nos tienen en los bancos, que nos cobran el uso de las tarjetas. Entonces, que por cada tarjeta nos cobran. Y pues claro, es que somos millones de personas utilizando tarjetas en los bancos, pues claro que es lógico que en la proporción una tarjeta que le cobren a uno 10.000 pesos mensuales o 5.000 pesos mensuales por 1 millón de personas, eso es una ruma de plata, pero esa plata que hacen los bancos. Y recordemos que el 4 por mil entraba a los bancos, pero se le devolvía al Estado, pero los bancos tenían la posibilidad de utilizar ese dinero antes de girarlo los bancos. ¿Y en qué se utilizaba? Para generar ganancias. Es decir, no había ganancias para el Estado porque se le gira directamente el dinero que entra, se gira, pero sí había ganancias para los bancos porque ellos eran recolectores y utilizaban los dineros para prestárselo a los usuarios, para invertir en la bolsa, para construir sus emporios, como se. No va a pasar de forma tributaria, porque les dijo que les iba a quitar los subsidios a los ricos. No es posible que un dueño de un camión que vale 800 millones de pesos pida subsidio para el pago de su ACPM, de su combustible, mientras que los de clase media que tenemos carritos de 20, 30 millones de pesos, 5 millones de pesos que vale el carro mío, no pagamos, no nos dan subsidio y pagamos la gasolina a pleno precio internacional. Entonces, esa concepción de quitarle a los pobres, porque los pobres como somos más, entonces nos quitan el dinero y ese dinero como somos más, aparentemente es poquito, pero como somos más, la proporción es amplísima y claro, allí está el dinero disponible para pagar los subsidios a los ricos, como darle eh, bonos de gasolina a María Fernanda Cabal y otros congresistas que se usufructuaron y beneficiaron de Ecopetrol. Y después hablando mal de Ecopetrol. La reforma a la salud no va a pasar, no pasará, porque es quitarle el poder que le dio al Uribe a las EPS, volverlas intermedias, volver unas empresas prestadoras de servicio, por eso se llama EPS, empresas prestadoras. Aquí está el Estado con el dinero del Estado, del Ministerio de Salud, pusieron intermediario a las EPS y aquí están los hospitales y quienes prestan el servicio. Entonces pusieron intermediario para que el dinero llegue aquí a las EPS y las EPS contraten con los hospitales los servicios que necesitan para prestárselo a los servicios, a los usuarios. Claro, este dinero que está aquí, ellos lo utilizaron para formar sus propias clínicas. Entonces teníamos Saludcop, que era la EPS, y montó la clínica de Saludcop. ¿Para qué? Para contratar con la clínica de Saludcop los servicios más costosos, más onerosos. Y claro, era un negocio redondo. Entraba el dinero del Estado, tenían los usuarios y a los usuarios los mandaban a la clínica Saludcop a comprar, a utilizar los servicios y facturar los servicios para la EPS con los precios de la clínica Saludcop. ¿Y la clínica Saludcop de quién era? Recordemos, a ver, de pronto tenemos memoria. Lina de Uribe, la esposa de Álvaro Uribe. Entonces, y quebró. ¿Y la quebraron por qué? Porque ya cuando el negocio dio y dio la clínica y la serie de clínicas y el emporio comercial, que quebrar la EPS. Y ahí sí le entregan la deuda al Estado. Y no va a pasar la reforma a la salud porque las EPS son un nicho de corrupción, 9 billones de pesos perdidos. Y hasta el momento todavía no han investigado, la señora fiscal está en mora frente a eso. La reforma a la educación no va a pasar. La reforma de la educación no va a pasar porque toca algunos elementos que yo mencioné en mi video anterior sobre educación y sobre cultura. Y básicamente porque la educación lo que pretende es, a través del sistema como está formado, es a través de la inteligencia artificial incluso, utilizarla para embrutecer a las personas, para no dejarlas pensar. Cuando el sistema educativo está fomentando la lectura crítica. No, no lo está. Miremos nomás los resultados tipo ICFES. Colegios con grupos del grado onceavo de 20 estudiantes, 30 estudiantes, y con resultados bajísimos y pobrísimos en el ICFES en lectura. ¿Qué es lo que está diciendo los resultados del ICFES? Está diciendo que la gente no sabe leer.
¿Y cuál es el problema entonces? ¿Cuál es la necesidad tan grande que hay que tener en el país? Pues como yo les digo, respetados lectores, hay que respetar al lector. No hay lectores en este país. Este país la gente solamente quiere estar viendo videos cortos y cada vez reduciendo el margen. Porque recuerdo que empezó la red X, que antes se llamaba Twitter, todavía yo prefiero decirle Twitter, eh, empezó reduciendo la cantidad de caracteres que se utilizaban. Y luego TikTok a 10 minutos. Y obviamente eso va reduciendo la capacidad de concentración, la habilidad de concentración. Y pues obviamente ya hoy por hoy las personas ni siquiera ven la totalidad del TikTok. Yo veo los videos que publico y las personas que ven el video dice 300 vistas y dice cuánto se demoró la vista, 2 segundos, o sea, el tiempo que se demora en pasar. Es decir, que no estamos viendo ni siquiera los videos porque nuestra habilidad de concentración está perdida. Y eso es lo que buscan, porque la habilidad de concentración es la capacidad de recordar con eficiencia la historia. Pues obviamente el tener a la gente maleducada, inculta, no conoce la historia, pues vuelve a cometer los mismos errores que es, por ejemplo, volver a votar por los mismos con las mismas para pretender disque rescatar el país de las manos del comunismo y llaman comunismo de la redistribución de la riqueza, pero porque se dejan manipular a, debido a esa falta de concentración, esa falta de lectura crítica, la habilidad la hemos perdido. La reforma de la educación no va a pasar, les aconsejo, les sugiero revisar el video anterior porque hay muchos puntos todavía que están en ciernes con el gobierno Petro. La reforma agraria no va a pasar porque la reforma agraria pretende recuperar los terrenos baldíos de la nación que fueron apropiados por grandes terratenientes para engrandecer sus emporios. Para la prueba un botón, Álvaro Uribe se adjudicó unos baldíos para agrandar su finca de Lubérrimo. Y con más cinismo, él mismo a través de Agroingreso Seguro se adjudicó 2.000 millones de pesos para realizar el mantenimiento de esos baldíos. Lean, por favor, ahí están los decretos y está la información, no les dicen nada que no conozcan o que no se pueda conocer, simplemente que es que utilizamos la red para ver TikTok y eso ni siquiera para ver. O para ver YouTube y eso ni siquiera para verlo porque duramos en promedio, eh, casi todos mis usuarios ven mis YouTubes hasta los 5 primeros minutos y después ya no más. Entonces uno se pregunta en realidad qué es lo que se está pretendiendo. Pues que la reforma agraria está afectando a los terratenientes, les está haciendo devolver las tierras. Esas tierras que fueron usufructuadas o que fueron robadas, primero con el movimiento paramilitar que llegó a masacrar, a asesinar, a degollar, a destazar seres humanos, que es la historia más sórdida de nuestra humanidad. Esas tierras que primero fueron, por ejemplo, de algunas personas humildes y los sacaron de Hidroituango y luego fueron venidas a comprar por los grandes terratenientes. ¿Por qué? Porque sabían que se iba a hacer la, la hidroeléctrica. Ellos sabían que se iba a hacer. Como sabían que se iba a hacer, había que limpiar la zona de gente pobre para no pagarles a ellos las tierras a los precios que eran y la masacre de Ituango es una prueba de eso. Masacran en Ituango, desplazan la gente. Luego viene un intermediario que es pequeño, compra esas tierras a precio de huevo y después el gran terrateniente viene y se las recompra y entonces se pierde la secuencia histórica y ya, simplemente el gran terrateniente compró una tierra y luego vino Hidroituango a comprar esas tierras y decir vamos a hacer una gran represa. Es, es la cadena maquiavélica como se ha hecho la adquisición de las tierras en el país de muchos terratenientes y lo han hecho de manera ilegal, pero nosotros no queremos destapar la olla de la reforma agraria porque nos implicaría reconocer que muchos de nuestros líderes que están en el Estado gobernando a través del Congreso de la República o incluso en puestos de bajos mandos, mandos medios del Estado, están implicados en el narcotráfico, están implicados
en el desplazamiento forzado y en el paramilitarismo. La reforma agraria no va a pasar porque ella está ayudando, Gustavo Petro está ayudando a los pobres y les está entregando tierras a los desplazados y con la reforma agraria está cumpliendo el pacto de paz y el pacto de paz es no matarnos más y ya sabemos que la guerra es un negocio que le conviene a los de la derecha, les conviene que los pobres se sigan matando y que los pobres no se reproduzcan porque ya son muchos, entonces le están quitando la plata de ellos. La verdad es que los pobres son los ignorantes y ellos son las víctimas de todo esto, porque la mala calidad de la educación genera personas incapaces de razonar y de hilvanar históricamente todos estos procesos que estoy mencionando y de descubrir lo maquiavélicos que son quienes nos dirigen. La reforma laboral no va a pasar. La reforma laboral no pasa porque es que ha tocado algunos elementos, por ejemplo, de restituirle al obrero sus derechos sindicales, sus derechos laborales. La reforma laboral no pasa porque es que quiere restituirle las horas nocturnas, las dominicales y sobre todo pretende llevar al Estado hacia la percepción mundial que es que el obrero trabaje menos, que el obrero al trabajar menos trabaja más relajado porque tiene más tiempo con su familia. Y pues obviamente eso se debe revertir en la calidad y en la productividad de las empresas, pero los empresarios nuestros son pobres de pensamiento, son unos minúsculos de pensamiento, avaros, codiciosos, que quieren todo el dinero para ellos, en lugar de pensar que sí. Se reduce la jornada laboral, las empresas deben volverse más productivas porque se amplía la posibilidad de contratar trabajadores. Al contratar trabajadores para cubrir los horarios que no están disponibles por los otros empleados porque tendemos hacia las 30 horas, pues obviamente la empresa debe volverse más productiva, producir el doble, obreros relajados, tranquilos, haciendo su trabajo bien concentrados, la empresa produce el doble, pero es que la pobreza mental no es de los pobres, la pobreza mental es de los empresarios, de los dueños de los negocios, porque lo que quieren es explotar al obrero al estilo del siglo XVIII en la revolución industrial, amarrar al obrero ahí y no pagarle nada. La reforma laboral no va a pasar. Y si pasa, pasa con muchísimos micos que queda como algo, un papel ahí superfluo, sin contenido. La reforma al Código Penal no va a pasar, porque despenalizar algunos delitos, incluso convertirlos en sanciones cívicas ciudadanas, es ir formando una cultura, no de la impunidad, sino la cultura de que yo tengo que restituir en la misma proporción el daño que yo realicé. No es lógico que una señora que se roba un pollo o que se roba un pan esté en la cárcel mientras que los que se robaron 70.000 millones de pesos de las telecomunicaciones, del Ministerio de las TICs, los que se robaron Folcompuertos, lo que se robaron en Saludcop y todos esos robos millonarios, billonarios diría yo, están, esos ladrones están libres, mientras que el ladronzuelo, el del barrio, está preso. Porque es que el propósito todavía no lo han entendido estos imbéciles que dirigen las empresas y dirigen esto, no han entendido que si el pobre está bien, paga mayor cantidad de impuestos y compra más y al comprar más, pues genera más desarrollo y pues le llega más plata. No han entendido ellos la cadena de esa manera. Hay que tener bienes al pobre para que tenga plata y cuando tiene plata compra más. Y cuando compra más, pues obvio que les llega más dinero a los empresarios. Son unos idiotas, definitivamente no entienden la cadena desde la perspectiva como Gustavo Petro les plantea. Entonces el Código Penal no va a pasar, no va a pasar porque endurece las posiciones y las penas contra aquellos que son, que han robado el Estado. Entonces, al endurecer las penas, pues obviamente no va a pasar. Y no va a pasar porque es que, fíjense todos los logros que ha tenido, los más recientes, le devolvió a los empleados de Telecom, les puso la pensión, que era un derecho ganado.
pero que no se le había dado la gana en los gobiernos uribistas de cumplir con el derecho. Ya, les puso la pensión, dignificó al ejército, el soldado a partir del año entrante, creo que a partir del 16 de diciembre de este año, va a empezar a ganar salario mínimo, no las migajas que ganaban, 600.000 pesos, de ahí les contaban el uniforme y todo lo que tenían. Va a ganar salario mínimo. La profesionalización militar se puede hacer gratis porque eso es una universidad y es una universidad del pueblo. La calidad de los militares depende de la calidad de sus dirigentes y cómo es posible que una persona no pueda estudiar. La calidad de la educación se debe mejorar, yo estoy absolutamente seguro, pero también mire cómo ese concepto de la calidad de la educación y la matrícula cero ayudó a los militares de carrera a ascender y mejorar la calidad de nuestros militares es propender por la defensa del país. Claro que hay algunos que no tienen llenadero porque supuestamente hay algunos supuestos generales que ejercieron durante 30 años que supuestamente están implicados en narcotráfico y ellos no tienen llenadero. Es decir, servían al narcotráfico y ganaban además del salario del Estado, que es un buen salario para los generales, y además de eso recibían el salario del narcotráfico. Entonces, muy difícil cuando no tenemos unos principios éticos, cuando nuestra ética aristotélica de la búsqueda de la felicidad, así mi felicidad afecta a los demás, no tiene una función social nuestra felicidad, porque olvidamos que en realidad la felicidad del ser humano está en su reflejo como sociedad. Decía Friedrich Nietzsche que era muy fácil conocer el desarrollo de una sociedad porque no era sino mirar cuántas casas de lenocinio, o sea, cuántos prostíbulos, cuántos puteaderos hay en una ciudad, cuántas casas de apuestas hay en una ciudad y cuántas iglesias hay. Todas esas tres formas son una forma de vender la felicidad, de vender formas de felicidad. Y esas tres formas son los que determinan incluso el desarrollo un pueblo, una nación, una ciudad. Si hay mucho de esto, es probable que ese pueblo sea un pueblo decadente, pobre. Y miren nada más, por ejemplo, en Antioquia es una plaga con los de Ghana, que hay Ghana en cada esquina. Miren miren la perla en los Santanderes. Miren que ahora salió Betplay y todo lo que sea venderle a la gente la idea de botar la plata en apuestas para supuestamente ganar. Gana uno y hacen la publicidad como si hubieran ganado mil. Todo eso no va a pasar. No va a pasar porque son reformas que benefician a los pobres, a la gente buena, pero no va a pasar porque toca los intereses económicos, políticos, sociales y los privilegios de clase de todos aquellos que han construido el poder, esquilmando el erario, robándonos a todos nosotros los pobres. Entonces, no va a pasar y lo que quieren es tener al pobre así ignorante. Así como la inteligencia lo quiere, la iglesia lo quiere bruto para que no cuestionen, el Estado lo quiere ignorante para que no critique, para que no lea, para que no se convierta en lector, que es mi gran invitación. Entonces, si yo fuera Petro, ¿qué haría? Yo lo primero que haría es cerrar el Congreso. El Congreso no me está permitiendo trabajar. No trabajan esos vagos, para retomar la frase de la señora esa, no la voy a mencionar otra vez. Eh, que trabajen y que dejen trabajar, que vean que estas reformas van a beneficiar a grandes proporciones de la sociedad y que le van a servir a la gente. Por eso es que no quiero. Yo iba a cerrar el Congreso como lo hizo el presidente de Corea del Sur. Corea del Sur hace 2, 3 días cerró el Congreso con tanquetas. Y claro, eso no lo llaman autogolpe ni mucho menos, porque Occidente con una percepción capitalista defiende a Corea del Sur porque está cerquita de Corea del Norte, que son enemigos acérrimos con los Estados Unidos. Y pues entonces obviamente camuflaron dentro del lenguaje un golpe de Estado, un autogolpe en el cual se cierra el Congreso porque no está funcionando. Es que el Congreso colombiano ni siquiera ha permitido, se han propuesto varias veces la reforma del Congreso, como por ejemplo bajarse los salarios, que son salarios muy altos, más de 40 millones de pesos por cada uno de esos.
reducir la cantidad de congresistas y no han querido, porque es que ellos les dan a ellos la ley para que ellos mismos se autocontrolen, ellos no lo van a hacer, es una falta de ética que ellos tienen. Ellos no tienen ética. Como no tienen ética, pues que van a hacer una ley en contra de ellos mismos. Eso es absurdo. Hay que cerrar el Congreso, hay que llamar a elecciones y el que esté quemado, el que esté en el Congreso, que haya estado en el Congreso y que se haya fosilizado en el Congreso, no le vuelvan a votar. Todo el que venga a repetir y que venga a decir que es que hizo mucho en el Congreso no ha hecho un carajo. Fíjense que las reformas no pasaron y que eran reformas que beneficiaban a todos los pobres, no a los ricos. Si yo fuera Petro, ya hubiera cerrado el Congreso, porque me dejan trabajar o me dejan trabajar. Muchos de los congresistas están implicados en investigaciones por narcotráfico, por paramilitarismo. Pero es que nosotros colombianos parece que no tuviéramos memoria. Por favor, cada vez que un imbécil de esos llegue a los pueblos a prometerles que va a trabajar por ustedes, saquen la internet, que saquen el teléfono, que si les sirve, hicieron la recarguita, que viven de recargas, saquen el teléfono, digiten la hoja de vida de esa persona que está hablando y pregúntele cuáles fueron los proyectos que votó en el Congreso de la República y cuáles fueron los proyectos que no votó y se dará cuenta que los proyectos que no votó fueron los proyectos que acabo de mencionar, las reformas que benefician a los pobres y no a los ricos, no a su clase dominante. Yo los invito a reflexionar, yo los invito siempre a leer, a ser muy críticos. Necesitamos personas críticas, no solamente dirigentes que vengan a hablar carreta y a hablar y a inventar, necesitamos gente que lea y que tenga argumentos, que estamos confundiendo la verdad con la opinión. Una opinión es subjetiva, la verdad es un constructo social que se valida por la aceptación cultural y con factos demostrables. Yo no puedo decir que las candidatas a la presidencia de la República que hasta ahora se han destapado hablen con factos, ellos hablan con opiniones. Ellos lo hacen de manera intestinal, ellos no utilizan un facto, ni las estadísticas, ni la información del DANE, no, ellos no utilizan esa información, porque esos factos desmienten su discurso. Los invito a ser críticos, a leer. De verdad que eso cambia el destino de las personas. Les agradezco que le den like, sus reacciones también les contestaré con tiempo y también les invito a suscribirse. Muchas gracias.